vamos a alargar este tercer encuentro. Antes que nada quería preguntarles cómo vienen sintiendo la materia, cómo se vienen sintiendo, si sé que tuvieron el jueves con Paz. Ella me dio una muy buena impresión de lo que fue la clase. Bueno, quería escucharlos y escucharla, sobre todo concluida la primera semana, para ver cómo vienen, qué les parece que se puede agregar, dónde les gustaría poner énfasis, sobre todo teniendo en cuenta que quedan 2 encuentros, y que sobre todo el próximo encuentro, el encuentro del próximo martes, vamos a trabajar sobre lo que va a ser la producción final, más allá de que después la van a tener que entregar formalmente a través de la plataforma. La idea que nos habíamos propuesto con María Paz era entregar la consigna a través de la plataforma virtual una vez concluido este encuentro, cosa de que ustedes pudieran empezar a producir, y que eventualmente, si había alguna duda o consulta, tuvieran esta semana y la clase del jueves, el encuentro del jueves, como para poder evacuarlo. No es una actividad compleja, sino que es una actividad en la que pretendemos que se pongan un poco en acción algunas de las cuestiones que fuimos viendo. Pero bueno, luego abordaremos y haremos mayor hincapié en estas cuestiones. Inicialmente me gustaría escucharles, a ver quién quiera tomar la palabra, como para ver esta primera semana cómo ha funcionado. No sé quién se anima a romper el hielo. Acá no hay respuestas correctas ni incorrectas, ni intervenciones correctas ni incorrectas, sino todo lo contrario. La idea es que podamos construir. De hecho, este encuentro va a ser un poco más dialogado, un poco más consensuado, un poco más de intercambio, porque me parece que con los conceptos que fuimos viendo tanto en el primer encuentro como en el segundo, ya hay como algunos elementos para poder hacer algún análisis, trazar alguna línea de abordaje y de intercambio. No sé quién quiere romper el hielo. Camila, ¿vos crees? No se escucha, Camila, no sé si por ahí... ¿Se escucha? Ahí perfecto, sí. Ahora sí. No, quería hacer un comentario porque cuando yo cursé Administrativo 2 en la facultad, vi Sí. responsabilidad del Estado, pero nunca desde el enfoque que le dieron la semana pasada a ustedes. Me parece súper interesante tener en cuenta la responsabilidad que le puede caber a los estados eh, al ratificar las convenciones de derechos humanos, convenciones de derechos humanos y cualquier otra convención en caso de que no adecúen su actuar estatal a las disposiciones de las convenciones. Así que me parece súper interesante ese enfoque. Sí, está buenísimo. Como decíamos el encuentro pasado, un poco el enfoque que le está dando la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado digamos, y sobre todo el énfasis que hemos querido poner con María Paz, tiene que ver con eso, sobre todo más allá de las miradas teóricas o jurídicas, también reparar en esta dimensión humana, ¿no? En que, en definitiva, yo soy de los que piensan, sin restarle peso a ninguna rama del derecho, que nosotros podríamos o deberíamos poder ejercer la abogacía con la Constitución nada más. Entiendo que haya algunas normas de ordenamiento procesal, entiendo que haya alguna legislación de fondo, sobre todo en materia penal, en donde las garantías están tan en juego, pero entiendo que, y al menos me ha sucedido, y por eso siempre trato de contraponer con la experiencia, me ha sucedido que, aún desconociendo la minucia de la normativa imperante, como abogado litigante con la Constitución bajo el brazo, ya hay otra forma de encuadrar, de dar framing a la cuestión jurídica. Por eso hoy también vamos a hablar sobre el final un poco de esta idea de framing o de encuadre, que nos parece que el factor diferencial o el rasgo distintivo sobre el que también queríamos puntualizar. Así que gracias, Camila, la idea era esa. ¿Alguien más? Estaría buenísimo escucharles.
Anímense que no pasa nada. ¿Alguna compañera, algún compañero? ¿No? ¿Nadie? ¿Nadie tiene ganas de participar? Bueno. Hoy vamos a continuar profundizando un poco la línea que vimos la vez pasada. Un poco la idea tiene que ver con hacer un raconto de aquello que fuimos viendo, que fuimos analizando, algunos conceptos que son conceptos llave, conceptos clave, como el de la tutela administrativa efectiva, el por qué, y cuáles son las múltiples manifestaciones frente a la ausencia de esa tutela administrativa efectiva. Digamos, ¿qué puede pasar? ¿Cómo se manifiesta? Esto que vemos a veces en abstracto, ¿cómo se puede puntualizar? ¿Cómo se puede manifestar? ¿Cómo lo vemos habitualmente y lo naturalizamos? O sea, ¿cómo naturalizamos la vulneración de derechos? Y cómo tendemos a pensar que la tutela efectiva de los derechos humanos está en manos del Poder Judicial, cuando en verdad la noción de agente público, de agente del Estado, es una noción amplia, que está basada, recién Camila hablaba de esta cursada de Derecho Administrativo, habremos visto y recontravisto y super estudiado, megarchi estudiado la teoría del órgano, esa teoría que cuando uno es estudiante y se topa por primera vez con esta caracterización, con esta ficción jurídica, lo primero que nos nace, yo recuerdo cuando estudiaba en la Universidad Nacional de La Plata, la primera vez que me topé con esta idea de la teoría del órgano, decía, ¿y esto para qué, no? Porque uno se encuentra con una ficción jurídica, con una caracterización, y parece que el debate es un tanto abstracto, ¿no? Como cuál es el factor de atribución de responsabilidad y en carácter de qué actúa, si en carácter de dependiente y si no es en carácter de dependiente y cómo se configura. La verdad es que estos conceptos jurídicos hacen sentido cuando uno los ve en acto, en acción, y por eso es tan importante la experiencia, porque verdaderamente el hecho de internalizar la teoría del órgano y de entender, junto de la mano de Gordillo, que cuando hablamos de el órgano en términos de derecho administrativo no estamos hablando de una jerarquía específica, sino de un desempeño basado en una norma previa que le da un marco de atribuciones, misiones, visiones y funciones, y que nuestra legislación no distingue entre, o no distingue de jerarquías, no importa si es un ministro, si es un secretario de Estado, si es un subsecretario, o si es o si es un director nacional, o si es una directora nacional, o si es un trabajador o trabajadora de la administración pública. Estoy viendo caras conocidas. Nadia, estuvimos hace poco, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Estuvimos participando de algunas instancias en el Colegio de Abogados. Y esto es importante, porque decía, ahí empieza a adquirir corporeidad esta idea, esta ficción inicial de la teoría del órgano. ¿Y por qué digo ficción? Un poco instando el pensamiento crítico del derecho. Me interesa que pongamos el énfasis en que en realidad estos constructos habíamos visto en el primer encuentro que tenían mucho que ver con la modernidad, con la conformación de los estados-nación, y en verdad yo parto de la base que todo derecho, toda forma de construcción normativa, jurídica y sobre todo cultural es la materialización, la cristalización de una ficción, es decir, es una herramienta cuya finalidad, cuya última finalidad tiene que ver con brindar un marco de legalidad que en definitiva no es más ni menos que el principio rector o del que emana las garantías principales para las y los ciudadanos, para el pueblo. Y esto es central, porque habíamos visto que una de las principales garantías, si no la principal garantía, es el principio de legalidad, es entender y establecer que todo acto de la administración que traiga aparejado una limitación, un cercenamiento de derechos o una exteriorización de voluntad por parte de la administración debe estar basado y amparado en la norma. Si no hay norma, lógicamente no, esa afectación de derechos no va a tener ningún tipo de basamento, de fundamento, y estamos en presencia
de una arbitrariedad por parte de la administración, o de cualquiera de los poderes que actúe con ilegalidad manifiesta. Ayer veía uno de los casos interesantes que ahora se van a tener que ver, o se van a empezar a ventilar, y para esto también amplificar esta idea del Estado y no solo quedarnos ceñidos y ceñidas a la noción de Estado como administración, como poder ejecutivo, sino el Estado en términos omnicomprensivos, entendiendo que cada uno de los poderes tiene en sí mismo unas finalidades, unas funciones, para acá, que le son propias y cuya inobservancia puede traer aparejada vulneración de derechos. Se estuvo viendo por parte del Poder Judicial la administración de escuchas, por ejemplo, de escuchas que no fueron en el marco de una investigación y que se dieron en el marco de la relación abogado-cliente en el marco de causas penales. Bueno, aquí vemos un claro ejemplo de un obrar estrictamente ilegal, en términos por parte del Poder Judicial. Quien autorizó o quien convalidó esas escuchas, que además en esta causa que les digo, que va a cobrar trascendencia seguro en los próximos meses, quien convalidó en el marco de una investigación penal una escucha que constituye en sí misma una afrenta a la garantía de la defensa en juicio y del debido proceso, y que se inmiscuyó como poder del Estado en la relación que debe ser obviamente íntima, y que debe estar ajena de miradas por parte del Estado entre una persona que está siendo imputada, denunciada o eventualmente procesada en una causa, y su abogado o abogada defensor. Bueno, la verdad es que vemos cómo otro poder del Estado puede incurrir, merced a el avanzar sobre estas garantías que están consagradas en la Constitución y obviamente en la legislación procesal, que son las que luego vertebran esa garantía constitucional. Por eso vemos cómo entonces el principio de legalidad es un principio central. Y esta ficción jurídica, yo decía hoy que me gusta pensar esto en términos de ficciones, porque soy de quienes piensan que el derecho no es una cuestión inmutable. Yo no adhiero a ninguna teoría fetichista ni rindo culto a nada que sea inerte. Me parece que el derecho, y se los decía un poco en el primer encuentro, es el fruto de las relaciones sociales, el fruto del encuentro y de la correlación de fuerzas, y me gusta pensar que, así como dice Foucault en las palabras y las cosas, que el lenguaje, la lengua, la gramática, no es sino el fruto de un montón de luchas intestinas al interior de lo social, y que la palabra dicha o escrita esconde o omite hablar sobre la sangre derramada o los procesos de sufrimiento. Yo tiendo a pensar que el derecho es un poco el fruto de eso. Hoy hablamos de la garantía del debido proceso, de la defensa del juicio, pero tuvo que correr mucha sangre para que esas garantías pudieran erigirse. Es el fruto de un montón de luchas sociales, y es el fruto de la lucha contra el despotismo, contra el totalitarismo. Entonces, cuando hacemos uso o echamos mano como abogados, como abogadas, de estos institutos jurídicos, estamos hablando y echando mano de ficciones jurídicas, porque en definitiva el derecho es literatura, siempre es literatura, y siempre hay una lucha que es semiótica, siempre hay una lucha por el derecho, que es la lucha por las palabras, que entiendo cuando hablo de la garantía del debido proceso, cómo lleno ese continente, ese significante, en todo caso, que es la garantía del debido proceso, como un sintagma, como una construcción retórica que funciona como un gran significante, es en sí mismo un significante vacío, una textura abierta. Bueno, lo llenamos cuando le damos justamente sentido, cuando entendemos que el principio del debido proceso adjetivo, o el principio del debido proceso adjetivo y sustantivo, entendiendo que también una resolución ajustada a derecho, ajustada a los estándares en términos sustantivos, es central, es nodal para cualquier ejercicio o de la jurisdicción o de la actividad administrativa. Entendemos que es conteste, cobra sentido, cobra corporeidad, cobra músculo, cuando va en línea con esa construcción histórica, y cuando es respetuoso de toda esa tradición, de toda esa sangre derramada. Digamos, si la garantía del debido proceso se utiliza con fines manifiestamente contrarios, como ha sucedido y como sucede, y ahora les voy a decir les voy a hablar de un término que seguramente lo van a tener presente y fresco, y van a ver cómo el derecho es una textura abierta y cómo es una lucha por el sentido. Pero digo, si se utiliza manifiestamente en contra de esa tradición, de esa construcción, de esa concatenación de hechos históricos, de ese dar voz a quienes
ya no la tienen, o esa sangre derramada, bueno, estaremos ante un acto manifiestamente ilegal o manifiestamente contrario al derecho que puede acarrear responsabilidad internacional, lógicamente. Y yo les decía recién, bueno, tal vez con garantía del debido proceso es un poco más abstracto, pero seguramente, y me la juego, que aquí todos y todas hemos escuchado hablar del bendito principio, del principio rector, vertebrador, del derecho de las niñeces como el interés superior del niño y la niña, ¿no? Seguro. Es un principio básico que todos lo tenemos bajo la manga. O sea, todos cada vez que tenemos que hacer una presentación en donde hay involucrados o involucradas niños o niñas, echamos mano de ese principio. Bueno, yo he visto sentencias, he visto resoluciones, he visto intervenciones de la administración que verdaderamente no sé de dónde sacaron la cadena de significaciones que dan sentido a un precepto que obviamente surge de la Convención sobre los Derechos del Niño y de la Niña, de todas las observaciones generales del Comité sobre los Derechos del Niño y de la Niña, de todos los estándares internacionales y de todas las lógicas de aplicación local, tanto la ley 26061 a nivel nacional como la 13298 a nivel provincia de Buenos Aires. Yo he visto justificar y convalidar una cuestión inexistente, una aberración jurídica como el síndrome de alienación parental, basado en el interés superior del niño o la niña, y ordenar revinculaciones de niñas que han sido, o niños que han sido abusados por sus progenitores en función de prevenir el síndrome de alienación parental, una cuestión que ya ha sido completamente refutada por, digamos, transversalmente por distintas ramas, no solo del derecho, sino también de la psicología, de la psiquiatría, hasta de la antropología, digo, pero sin embargo, basándose en el supuesto imperio del interés superior del niño y de la niña, hemos visto la convalidación de estas aberraciones jurídicas. Con lo cual, digo, me parece interesante volver y decir, el derecho es literatura, el derecho es una ficción. Esta idea de que, pero hay un reglamento que dice que, yo siempre parto de la base de que cualquier reglamento es el fruto de una conversación entre un grupo de personas y de unos acuerdos que no son inmutables, que no son inertes, y que en todo caso, si ese reglamento es manifiestamente contrario al derecho de gentes, al derecho consuetudinario, al derecho internacional de los derechos humanos, bueno, ese reglamento podrá ser muy lindo, podrá tener un número de registro muy bonito, pero la verdad es que no podemos tomar y atacar por distintos, digamos, argumentos y lugares. Esto me pasó, como les decía, hace poco, en el marco de un caso que llegó a mi conocimiento, de una persona que trabaja dentro de las Fuerzas Armadas como docente, y nada, cuando uno veía toda la cadena de vulneraciones de derechos constitucionales, convencionales, hago un primer llamado y digo, che, ¿por qué está pasando esto? No, porque el estatuto de la docencia, digo, pero pará, o sea, está hermoso el estatuto, pero este estatuto no pasa un test de constitucionalidad, no pasa un test de convencionalidad, y sobre esa base será hermoso el estatuto, pero la verdad es que es inaplicable, no solo al caso, debería ser inaplicable en abstracto. Que aquí también hay una cuestión interesante que nosotros tenemos que tener en vista, sobre todo quienes somos abogados de la administración, que es que nuestro sistema de constitucionalidad o de control constitucional es un sistema de constitucionalidad difuso que, a mi juicio, nos deja siempre sabor a poco, porque es de una aplicación al caso concreto. Yo creo que nuestro ordenamiento jurídico, pero sobre todo nuestro ordenamiento institucional, debería ir hacia la convalidación de un tribunal constitucional para analizar también normativa o cuestiones en abstracto, cuando la afectación de derechos es manifiesta, y cuando el alcance de esa afectación de derechos claramente puede generar afectación a grupos o a colectivos. Si bien tenemos sistemas de legitimación procesal que nos permiten presentarnos en representación, valga la redundancia, de un colectivo, un grupo de personas, entiendo que a veces el camino que hay que hacer es un camino que es demasiado engorroso, es demasiado oneroso, pone demasiadas vallas al ejercicio de una garantía clave como el de la tutela judicial efectiva en este caso, y nos deja siempre sabor a poco, porque
vuelvo a decir, me parece que se debería poder analizar alguna normativa o algunas situaciones en abstracto. Pero esto es una digresión. En todo caso habrá que reformar la Constitución Nacional y, bueno, llegado el caso, me parece que la discusión es más que válida. Hoy nuestro sistema de constitucionalidad difuso nos exhorta, como abogados de la administración pública, o quienes pretendan ejercer la administración pública, o los abogados y abogadas que eventualmente deseen litigar, tener en vista que nosotros somos el primer eslabón de cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones estatales en materia de derechos humanos. Habíamos visto también, como un breve repaso, que los derechos humanos tienen, surgen con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, más allá de que ya había discusiones. Uno podría remitirse al Bill of Rights, podría remitirse a la figura o la garantía del habeas corpus como primeras manifestaciones fruto de esa modernidad incipiente, de ese empoderamiento de la soberanía popular por sobre esta idea del soberano, del Estado totalitario, que lógicamente no respetaba o avanzaba sobre los derechos individuales, sobre las libertades. Por eso vimos que nos había quedado esa tradición, que yo insto a que la abandonemos paulatinamente, de los derechos en función de las generaciones de derecho, como si hubiesen nacido cronológicamente y escalonadamente los derechos de primera generación, de segunda generación y de tercera generación, y hay quienes hablan hasta de cuarta generación. Yo insto nuevamente a abandonar esa mirada y a pensar los derechos humanos en función de sus categorías, sus rasgos distintivos, que son la integralidad, la interdependencia, la indivisibilidad, la inalienabilidad, y sobre todo la progresividad, entendiendo que el Estado debe garantizar los derechos humanos como un todo, que los derechos humanos son siempre un punto de partida y nunca un punto de llegada, es decir, nunca se alcanzan los derechos humanos, nunca un Estado garantiza al 100% los derechos humanos, porque justamente como su rasgo distintivo es la progresividad, en el momento en que consagramos un estándar, un estatus, una garantía de ejercicio y de cumplimiento, ya habrá nacido la ampliación de derechos correspondiente para volvernos a poner en falta. Y esto es interesante porque nos habla, por un lado, de un universo de derechos en constante expansión, casi como el universo, producto de ese Big Bang inicial de la modernidad. Así como el universo se va expandiendo, los derechos se van expandiendo y van siendo cada vez más inasibles e inabarcables desde una administración que no tenga los mecanismos, las herramientas, los dispositivos, los engranajes para poder acompañar ese proceso de ampliación de derechos. Y por otro lado hay un elemento distintivo, un rasgo distintivo, que es la restricción presupuestaria. Vivimos en un mundo como sociedad de derechos que se amplían, afortunadamente, y en forma deseable, pero en un mundo con recursos finitos, escasos, y en un mundo en donde impera una enorme desigualdad social. Entonces allí vemos el primer gran límite para poder garantizar los derechos en la clave y en los términos en los que hay que garantizarlos. Decíamos, son interdependientes. ¿Por qué? Derecho a la vivienda, derecho a la salud, derecho a la vida. No puedo pensarlos por separado. ¿Cómo podría pensar por separado el derecho a la vivienda del derecho a la vida, o el derecho a la salud del derecho a la vida, o el derecho a una alimentación y a la seguridad alimentaria, como viene diciendo la FAO, en relación al derecho a la vida? ¿Cómo podría pensar, por ejemplo, que un niño o una niña que se alimenta mal y que producto de esa alimentación engañosa, de esa alimentación, yo les recomiendo un libro de Marta Peirano que se llama El enemigo conoce el sistema, y que habla muy bien, el primer capítulo es maravilloso y habla sobre justamente cómo las industrias alimentarias generan las condiciones para que nosotros seamos adictos a la comida, y que esa lógica casi innata, yo les hablé de un libro de Harari, Sapiens, en la que nosotros éramos recolectores y recolectoras, y cazadores y cazadoras, y estábamos preparados, nuestro organismo, nuestro sistema metabólico, para el fasting and feasting, para grandes periodos de ingesta y grandes periodos de ayuno, y cómo de repente la cacería como actividad de subsistencia, o la recolección, pasó a estar en nuestra alacena o en el supermercado, para aquellos quienes tenemos acceso a la alacena o al supermercado. Para muchas personas sabemos que hay una privación del derecho a la alimentación por vía de la falta de recursos. Pero digo, ¿esto qué genera?
primero, que nuestro metabolismo no esté preparado para una alimentación constante, pero segundo, y Marta Peirano lo relata muy bien, yo se los recomiendo porque es interesante para pensar el derecho desde otras perspectivas, de otros wines, cómo la industria alimentaria genera, ustedes saben que cuando nosotros comemos un alimento que es rico, que es delicioso, se genera una sustancia que se llama dopamina, y que trabaja sobre el sistema de retorno de nuestro cerebro, sobre la parte del cerebro reptiliano. Se llama cerebro reptiliano aquella parte de nuestro cerebro que lo tenemos desde que éramos un microorganismo, casi como esos resabios de vida primitiva, y el sistema de recompensa de nuestro cerebro trabaja sobre el placer. Cuando algo nos genera placer, es como que llena ese recipiente del sistema de recompensa. Bueno, la industria alimentaria ha generado las condiciones para que nosotros podamos comer algo que nos genere un placer enorme, y todos podemos saber cuándo, una hamburguesa, unas papas fritas, generalmente las cosas que tienen mucha grasa y mucho sodio, y esto está estudiado, y cómo hacer que no sature, porque el sistema satura. Si en un momento uno está colmado de placer, el sistema tiende a saturar y ya nos genera un displacer, es decir, el mismo cuerpo dice, che, hasta acá. Bueno, la industria trabaja siempre sobre la regulación de ese bliss point para que nosotros podamos comer la mayor cantidad de alimentos posibles sin saturar, y además son alimentos muy vacíos en calorías, con lo cual generalmente tenemos hambre rápidamente o en periodos mucho menores a los que deberíamos si comiésemos una alimentación un poco más saludable, rica en fibra y demás. ¿Por qué hablo de todo esto? ¿Porque soy un delirante? No. Hoy tenemos, por ejemplo, un problema de obesidad infantil como una pandemia global. Y sabemos que la obesidad infantil es causante de diabetes, es causante de otras enfermedades que requieren una atención médica de alta especialización y de alto costo. Entonces, cuando hablamos de derechos humanos, estamos hablando en forma integral. El derecho a la alimentación, el derecho a la vida, el derecho al proyecto de vida, porque sabemos que una persona que no crece saludable, ya sea por desnutrición o por malnutrición, va a tener enormes problemas para el desempeño de su vida, desde para relacionarse, para practicar deportes, para estudiar, para la cuestión cognitiva, para un montón de otras cuestiones, ya sea por desnutrición o por malnutrición. Sabemos que la obesidad es uno de los factores de riesgo que generan otro tipo de enfermedades, cardiopatías, accidentes cerebrovasculares, lo que le decía recién, diabetes, generalmente son diabetes que se desenvuelven con dependencia a la insulina. Bueno, todo esto, ¿qué es? Derecho a la salud, no es solo derecho a la alimentación, y derecho a la vida digna. Entonces vemos cómo no se puede hablar de derechos en términos de generación. Si el Estado no aborda integralmente y con una lógica coherente toda la cartilla de derechos que debe garantizar a sabiendas de que tiene recursos limitados, bueno, vamos a estar en un problema. Yo el otro día me preguntaba, como un ejercicio con esto del debate de la ley de etiquetado frontal, ¿el Poder Legislativo está en condiciones de no discutir al menos el tema? Yo no hablo de sancionar una ley o cuál es el contenido que debe tener la ley, pero digo, ¿no hay una cuestión de estricta vigencia y garantía de los derechos humanos al discutir la seguridad alimentaria? Y me pregunto, ¿se puede no dar quórum a una ley así? ¿O se puede no tratar o hacer que una norma que es urgente? Se estima, por estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, que el 80% de la población padece sobrepeso, y no lo hablo en un término naif, lo hablo en términos de riesgo a la salud. Digo, ¿se puede no discutir desde el Estado una cuestión de seguridad alimentaria, de soberanía alimentaria? Bueno, estas son las cuestiones de las que estamos hablando cuando hablamos de responsabilidad del Estado. Y fíjense que puse ahora el énfasis en el Poder Legislativo. Habíamos hablado de eso, habíamos hablado de, ahora sí, de la administración pública, del Poder Ejecutivo. Sobre esa base, cuando nosotros nos toca intervenir, dictaminar, cuando nosotros nos toca atender en mesa de entrada a un ciudadano o una ciudadana, somos la puerta de entrada a la garantía de derechos. Cambiar ese paradigma, asumir esa concepción, tener en cuenta estas consideraciones, es central para el ejercicio de nuestra actividad. Porque posiblemente, y lo veíamos sobre el final del encuentro pasado,
si nosotros asesoramos mal, si nosotros encaminamos mal un tema, si nosotros, ya ni les hablo, no hablo siquiera del tratamiento de fondo que puede haber, un dictamen, ¿no? Hicimos un dictamen que no se ajusta a derecho. Yo hablo de cosas cotidianas. ¿Se acuerdan la cita de Eleanor Roosevelt que leímos en el encuentro pasado, ¿no? Donde empiezan los derechos humanos y empiezan en los lugares mínimos? Tal vez ese vecino, esa vecina, que valiéndose de un recurso para ellos o ellas muy oneroso, como es el boleto de una SUBE, acude a la administración, a esa mesa de entrada, a informarse, a que le resuelvan, y ese mal encuadre, ese mal asesoramiento, esa falta de asesoramiento inicial, ya implica una vulneración de derechos. La persona que acude al Estado acude en auxilio del Estado, acude para el ejercicio de un derecho, y esa dignidad que se le debe reconocer, y se le reconoce por nuestra legislación a toda persona, debe ponerse en práctica desde el momento germinal. Y de ahí, o de allí en adelante, conforme empieza, se arma el expediente, ese expediente que generalmente tiene número, es una persona, o es un grupo de personas, o es una situación que amerita un tratamiento humanitario. Y ustedes me dirán, bueno, pero es una mirada un poco naif. A veces hay muchísimos expedientes, a veces hay poco personal, a veces esta cuestión de ver números en los expedientes es casi un mecanismo de defensa frente a la enorme caudal de trabajo, o la imposibilidad de metabolizar todo ese trabajo, o la imposibilidad de dar una respuesta efectiva a todo ese laburo. Bueno, sí, es atendible, pero no nos exime de responsabilidad. Entonces, esto es interesante lo que acá dice Joaquín, que lo voy a abrir porque dice, claro, existe una línea confusa entre la responsabilidad política y sus partidos y la responsabilidad del Estado como cuerpo encargado de legislar. Eso en relación a lo que veíamos del legislativo. Y me parece interesante esto. Sí, por supuesto. Yo decía, hay una dimensión que es política del Estado, en todo Estado hay una dimensión que es política, pero hay una dimensión que es la gestión más orgánica, legal, y es allí donde se juegan los derechos humanos. Es importante al menos entenderlo para justamente empezar a encuadrar y encasillar las responsabilidades. Y decía, es perfectamente válido el argumento de que no nos alcanza, no tenemos personal, estamos sobrepasados, a todos nos ha sucedido en alguna instancia en nuestro laburo. Yo tampoco vengo acá a hablar desde una posición moral, es una posición académica, pero digo, no nos exime de responsabilidad. Una vida sobre la cual se generó una vulneración flagrante de derechos, implica o trae aparejada responsabilidad del Estado. Ya no importa si me comí el plazo, si era un montón de trabajo, si tenía que sacar 18 dictámenes y la verdad que no me dio el día. Por eso es importante la formación constante en derechos humanos de la administración pública. Es importante que quienes tenemos una responsabilidad al interior de la administración, logremos comprender que somos potenciales vulneradores de derechos humanos, que es esta provocación que intenté esbozar el encuentro pasado. Si cada una de nosotros y nosotras se pone en ese lugar y dice, momento, a ver, expediente GD número larguísimo, y agarra el papel y dice, bueno, pará, voy a leer, voy a ver qué hay adentro de este GD. Justamente no es en papel, está despapelizado, pero bueno, supongamos que fuera, valga la caracterización. Bueno, a ver cómo viene la mano, a ver cómo está configurada la situación. Bueno, sí hay un vicio, hay una omisión formal, falta un requisito. A ver, ¿cuál es la situación de esta persona? Está en el impenetrable chaqueño. ¿Le voy a decir que venga al centro de la administración a traerme el papel que falta? Busco la forma. Tengo en cuenta que puede no tener conectividad. Tengo en cuenta que puede no saber, que puede no entender.
tengo en cuenta que no es que la persona no trajo eso porque es una vaga, porque hay cuestiones que se pueden atribuir a su persona, sino que hay una responsabilidad mía de poder orientar ese proceso como funcionario o funcionaria. Si cambiamos ese chip, estaremos ejerciendo eso de que veíamos en el encuentro pasado, que es la tutela administrativa efectiva. Mire, señor, señora, a usted le está faltando esto, es posible que le falte esta partida y es posible que haya un retraso en el órgano que expide las partidas. Déjeme ver si yo puedo llamar para que agilicen ese trámite. ¿Experimentó alguna dificultad? Sí, no sé dónde se pide, no me atendieron, me dijeron que no podía. Miren, les voy a contar una experiencia que es muy interesante de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, un trabajo conjunto que hemos hecho con el registro de las personas, y que hemos hecho con el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, una decisión que ha tomado el Defensor del Pueblo, Guido Lorenzino, muy interesante, para trabajar con las llamadas, y es horrible este término y hay que erradicarlo, personas NN, porque las personas no son NN, en todo caso el Estado no les ha reconocido la identidad, pero todos tenemos una identidad forjada en el tiempo y culturalmente, más allá del reconocimiento jurídico, y no es responsabilidad de la persona que el Estado le reconozca jurídicamente la existencia, porque todos tenemos, todos nos enamoramos, todos somos hinchas de un club de fútbol, o de básquet, o de lo que sea, todos tenemos amigos, amigas, todos tenemos familia, todos vivimos en un barrio, todos nos identificamos con el barrio donde nacimos y tenemos una barra de amigos o amigas con la que disfrutamos del barrio o disfrutamos de los procesos. Bueno, empezamos este trabajo de búsqueda de esas personas y cambiamos el paradigma. En vez de esperar que la persona, a través del trámite judicial, luego la sanción de los 1000 días, viniese a alguna oficina pública a que se le reconociera el derecho que ya estaba consagrada por ley. Ustedes saben que la ley de los 1000 días, que se sancionó junto con la ley de interrupción voluntaria del embarazo, dispone la posibilidad de la inscripción administrativa de las personas a quienes no se les ha reconocido la identidad. Lo fuimos a buscar, mandamos oficio a los juzgados de familia, dijimos que nos informen la cantidad de causas, dijimos que nos informen quiénes eran las personas que la habían iniciado y dónde estaban, qué domicilio habían denunciado en el expediente al momento de presentarse. Causas que llevaban 8, 9, 10 años de trámite. Cuando nos lo informó el juzgado, lo fuimos a buscar, les tocamos la puerta. Hola, ¿usted tiene una causa judicial por reconocimiento de identidad hace 8 años? Sí. Bueno, vení. Le tramitamos el CPI con el RENAPER, un certificado de preidentidad. Y a partir de ahí empezamos con el legajo y el cumplimiento desde el Estado de todos los requisitos formales que se requieren para, valga la redundancia, realizar la inscripción administrativa. Esas personas no podían creer que el Estado estuviera tocando la puerta de su casa cuando pensaban que nunca iba a llegar al reconocimiento de identidad, porque tenían una causa iniciada hace 8 o 9 años sin ningún tipo de novedad respecto del trámite. Una causa que es interesante para pensarla como abogados y abogadas, que generalmente termina siendo llevada adelante por las defensorías oficiales, porque ningún abogado o abogada particular la lleva adelante. ¿Y por qué? Porque no hay un incentivo económico. Porque una persona que está en esa situación, ¿qué nos dicen las personas? Fui a ver un abogado, pero me sacó carpiendo, porque la verdad es que no podía agarrar ni un mango de ese trámite. Y quienes hayan ejercido alguna vez la profesión libre saben que son causas que son muy engorrosas, que requieren mucho laburo, y que la posibilidad de cobrar una causa así es compleja. Entonces, fíjense cómo se van configurando una cadena de vulneración de derechos, el derecho a la identidad, el DNI, la puerta de acceso al resto de los derechos en términos de ejercicio de la ciudadanía formal. Y ustedes dicen, ¿son muchos? ¿Son pocos? Bueno, hay una estimación de UNICEF de que hay 30.000 niños en esa situación en Argentina. 30.000. Y es una estimación. Y yo les doy la certeza, porque estuve al frente de la tramitación de estas pruebas piloto que empezamos a hacer, y que ya son parte de un programa, de que uno va a un distrito y aparecen un montón de personas en esta situación. Un montón. Y uno puede decir, ¿pero cómo? Personas de 33, 34, 40 años, 50 años, que nunca tuvieron reconocimiento formal de identidad por parte del Estado.
Personas que atravesaron por hospitales públicos, por escuelas. Hay personas que terminaron el primario y que no les dieron nunca el analítico porque por la ley en Provincia de Buenos Aires se debe admitirlo, pero lógicamente al momento de tramitar el analítico no tienen reconocimiento formal de identidad. Personas que terminaron la escolaridad, estamos hablando, que atravesaron 6 años, 7 años de escolaridad, no tienen reconocida la identidad. Personas que fueron a la justicia, 8, 9, 10 años de causa judicial, no tienen reconocida la identidad. ¿Quién falla ahí? ¿Cómo se configura la violación de derechos? Es flagrante. Estamos hablando de personas de 30 años. 30 años. Y no una, que bueno, pasó el caso cero de la vulneración. Estamos hablando de 30.000 niños UNICEF. Pero hay muchas más personas adultas. 40, 50 años sin identidad. Estamos hablando de responsabilidad del Estado. Personas que fueron y se hicieron un tratamiento, se vacunaron en algún momento. Nunca nadie les dijo, che, hermano, hermana, escúchame, vení, te vacuno, te atiendo en el hospital público, porque hay un derecho fundamental a la salud, pero pará, no te vayas de acá, pará. Hola, escúchame, tengo este caso, esta persona, ¿cómo le resolvemos el asunto? Che, andá a ver a tal persona, no podés, pará, lo resolvemos. No te vayas, no te pierdas. Quédate acá, dame, ¿dónde te encuentro? O sea, te tenés que ir a tu casa, está bien. ¿Dónde vivís? En calle tanto, número tanto, listo. ¿Tenés un teléfono de contacto? Sí, tal. O este que es de mi mamá que vive a 2 cuadras. Bueno, ¿en qué horario la encuentro? Esa es la humanidad, la empatía, la tutela administrativa efectiva. Personas, muchas, que atravesaron muchos años por distintos dispositivos del Estado y todo el mundo miró para otro lado. Y todos quienes intervinieron en esa vida en carácter de agentes del Estado, teoría del órgano, que tanto nos han hecho estudiar y leer de distintos libros, son eslabones de una cadena de vulneración de derechos. Si esa persona acudiese a un organismo internacional a reclamar o requerir la declaración de responsabilidad del Estado por falta de reconocimiento del derecho a la identidad y como consecuencia de ello vulneración de un sinnúmero de derechos, piensen en pandemia el IFE, piensen los derechos, las asignaciones universal. Digo, si esa persona reclamara frente al Estado, bueno, tendríamos un caso extremo. Lo que pasa es que termina sucediendo que en esta lógica de vulneración de derechos, las personas no tienen recursos siquiera para poder continuar y lograr el reconocimiento de sus derechos y la sanción a los funcionarios y funcionarias, a los órganos de la administración que fueron interviniendo en el transcurso de su vida, como para poder visibilizarlo. ¿Escucharon Los Nadies de Galeano? ¿Lo han leído? ¿No? ¿Sí? Si me hacen señas yo los veo, los estoy mirando. Les estoy mirando, es casi como un panóptico. Se los voy a leer porque me parece que viene recontra colación. Está en el libro de los abrazos, para mí es hermoso, y es parte del desafío que tenemos como abogados de la administración pública a la hora de pensar nuestra acción. Debemos tratar de no despojarnos del problema, de abrazar la granada y decir, bueno, ok, nadie hizo nada, está bien, sí, me voy a las 2 de la tarde, a las 3 de la tarde, a las 4 de la tarde, a las 5 de la tarde, ok, pero este caso hay que seguirlo, porque si no lo seguimos nosotros, no lo sigue nadie, y si no lo sigue nadie, es una constante de vulneración de derechos, y somos parte de esa vulneración de derechos. Si dejamos de pensar la ajenidad de la vulneración y nos sabemos y nos pensamos vulneradores de derechos, o intentamos no serlo, va a haber una relación distinta, una estatalidad distinta. Porque en definitiva, la convención está, la constitución está, la ley está, y después estamos nosotros y nosotras, que somos los operadores de eso. Somos quienes le damos vida a ese texto inerte. Las leyes por sí mismas no hacen nada.
uno podría dormir sin una vivienda en la calle, tapado de la Constitución Nacional. Y decir, mirá, por lo menos me sirve de sábana. La verdad que la ley por sí misma no te garantiza nada. La garantizamos nosotros. Obviamente hay un montón de decisiones. Yo no digo, nadie aquí es un superhéroe de Marvel o de DC, como para decir, bueno, yo solo voy a salvar el mundo. Pero sí es un paradigma que tiene que empezar a cambiar. Y sobre todo, y yo celebro que esta gestión de la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado le dé esta impronta a la materia de responsabilidad del Estado. Despojada de esta idea del derecho administrativo más clásico, que es recontra importante, porque el derecho administrativo nos da las herramientas para meter un upgrade y abordar estas cuestiones, pero pareciera que opera en abstracto, ¿no? Como que, bueno, la teoría del órgano, sí, después el agotamiento de la vía administrativa, y esta idea que veíamos en el primer encuentro como agoto la vía administrativa como preparación del caso judicial. No. El primer eslabón de vulneración de derechos es la administración, es la mesa de entrada, es el mal asesoramiento. Los Nadies de Galeano dice, lo tengo acá en el otro monitor, por eso miro para el otro lado. Le decía, está en el libro de los abrazos, un libro que es maravilloso de punta a punta, que es iniciático, digamos, allí cuando era más joven, es un libro que nos invita a un montón de cosas. Y se sueñan las pulgas con comprarse un perro, y sueñan los nadies con salir de pobres. Que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, que llueva cántaros la buena suerte, pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte. Por mucho que los nadies la llamen, y aunque les pique la mano izquierda, o se levanten con el pie derecho, o empiecen el año cambiando de escoba. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada. Los nadies, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos. Que no son, aunque sean. Que no hablan idiomas, sino dialectos. Que no hacen arte, sino artesanía. Que no practican cultura, sino folclore. Que no son seres humanos, sino recursos humanos. Que no tienen cara, sino brazos. Que no tienen nombre, sino número. Que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies que cuestan menos que la bala que los mata. Es súper fuerte, a mí me emociona bastante siempre que lo leo, porque es tal cual, digamos, en lo personal, yo les comenté, trabajo en derechos humanos hace muchos años ya, y es esto, lo que uno percibe del otro lado, como esto. Flaco, hace 33 años que atravesaste distintos dispositivos y a nadie se le ocurrió resolver la cuestión de tu identidad. Nadie pensó siquiera que, chabón, no tenés documento, o sea, no existí para el Estado. Es esto, es como, bueno, y bueno, se fue, qué sé yo, dice que se llamaba Marta o José, y nada, se tomó el bondi acá en la esquina y lo dejé de ver, y es como que ya bloqueé, ¿no? Cancelé el tema. Y hay una responsabilidad. Hay una responsabilidad. Hay una responsabilidad estatal, hay una responsabilidad preventiva del Estado, y nosotros deberíamos abrazar esos casos y tratar de darles continuidad y tratar de darles respuesta efectiva. Eso me parecía central. Cuando terminamos la primera hora, como con esta lógica de repaso, ¿alguna duda, pregunta, comentario, reflexión? ¿No? Bueno, para la segunda parte, yo les, hace un tiempo, cuando terminó, antes que nada, porque si no me van a matar, ¿todos desde acá vieron La Casa de Papel? ¿No? Ahí Andrea me dice que no. ¿No? Porque voy a spoilear fuerte, y yo sé que después me van a odiar, y no quiero que después me van a bajar la caña, porque este flaco me vino a spoilear la serie, tenía el fin de semana resuelto y les compliqué la existencia. Bueno, yo sugerí la lectura, una nota que escribí cuando terminé de ver la cuarta temporada de La Casa de Papel, que me parece interesante, y me parece interesante también como ese desplazamiento del pensamiento en relación a lo que vemos, a ese sentido común que se va construyendo y edificando
a través de estas lógicas del héroe, ¿no? Como había unos años, hace unos años había una serie que era 24, no sé si la recuerdan, y era como que el chabón vulneraba todos los derechos humanos que podía vulnerar y sin embargo era un héroe. Era como, vaya, salvaste el mundo, pero había torturado 10 personas, había hecho sufrir a otras tantas, habría cometido cosas abominables y sin embargo el tipo era presentado como un héroe. Esto se da mucho en el cine a partir de la lógica de la construcción de lo que yo llamo el derecho del enemigo, ¿no? Y me parece que hay una reflexión interesante para pensar la responsabilidad del Estado, porque cuando pensamos desde la lógica del derecho del enemigo, que es una lógica bastante perversa y que está bastante presente en algunos discursos hoy que se pueden rastrear en la sociedad, el derecho del enemigo es un derecho para los otros, ¿no? Como el derecho para los bárbaros, si se quiere, haciendo una analogía o trazando una analogía con el Imperio Romano. Y a mí me preocupa mucho esta idea del derecho del enemigo, esta idea que se ve materializada en algunas prácticas estatales que son ominosas y que parecería que frente a determinadas personas o grupos de personas, los nadies, diría Galeano, vale cualquier cosa, y vale cualquier forma o manifestación del derecho, o vale hacer cometer cualquier tropelía. Y esto es muy preocupante porque estamos en una instancia, y me permito esta digresión, yo sé que tal vez si lo que quieren escuchar es derecho puro y duro, es medio embole lo que yo propongo, pero siempre me gusta pensar el derecho desde una rama un poco más filosófica, porque en definitiva la ley está ahí, la pueden leer de Infoleg, y las reglamentaciones están ahí, y los fallos están ahí, y me parece que siempre la filosofía o la sociología o la antropología aporta siempre algún elemento adicional para pensar el derecho. Y es pensar derecho, pensar en filosofía. Digo, es preocupante porque a nivel mundial estamos asistiendo a la proliferación de discursos de derecho del enemigo. El derecho del enemigo viene de una tradición más del derecho penal, el derecho penal del enemigo, que parte de esta lógica de la prueba diabólica o de las leyes de las ordalías. ¿Ustedes saben lo que es las ordalías que son? Viene del derecho de la Inquisición, y era la llamada prueba diabólica, ¿no? Cuando durante la Inquisición se cometió la matanza de mujeres, de las matanzas de las mujeres más grandes de la historia, y es un hecho abominable, se las acusaba de brujería. Y la prueba de la brujería, era una de las pruebas que se utilizaban, era las pruebas de las ordalías, y las ordalías lo que eran era, suponte, tiraba una mujer atada a una silla al río, ¿no? Si moría, bueno, no era bruja. En cambio, si no moría y lograba desatarse y salir, bueno, estábamos en presencia de una bruja. Lógicamente esto terminó en la matanza abominable de las que les hablaba, de la Inquisición, pero el derecho del enemigo se basa sobre esa lógica, ¿no? Como la prueba al revés, en vez de entender el principio de inocencia de toda persona, que es un principio vertebrador del Estado de Derecho, el derecho penal del enemigo lo que hace es presumir que la persona es culpable, y lo que tiene que demostrar en todo caso es su inocencia, casi como una ordalía, ¿no? Y de ahí yo me tomo la licencia poética de hablar del derecho del enemigo, ¿no? Como del derecho de un grupo de personas que tienen a quienes los sectores de poder, y a veces desde el Estado mismo, se les asigna una ciudadanía de segunda. Y hay que tener mucho cuidado con estas caracterizaciones de ciudadanía de primera y de segunda, que a veces no son explícitas, pero que son bien marcadas en el obrar de la administración. Aquí cobra especial relevancia, seguro que lo conocen, asiéntanme o niéguenme porque les estoy viendo a través de la pantalla, con esta idea de categoría sospechosa. La categoría sospechosa, ¿saben de lo que se trata? ¿Sí, no? No. La categoría sospechosa es un concepto elemental para la responsabilidad del Estado y sobre todo para el derecho del derecho internacional de los derechos humanos, que es que determinados grupos de personas a quienes históricamente y reprochablemente se les asignó una categoría, una infracategoría en términos de ciudadanía,
son sujetos de protección específica. Por ejemplo, niños y niñas. ¿Por qué son sujetos de protección específica? Porque tienen, y a ver, los derechos humanos son interdependientes e indivisibles. Con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y algunas otras convenciones ya debería bastar, porque somos todos personas. Y dijimos en el primer encuentro que los derechos humanos son los derechos que toda persona tiene por el solo hecho de serlo, ¿no? Más o menos resumiendo. Ahora, ¿por qué hay un instrumento específico que protege niños y niñas? Bueno, porque en la cadena de interseccionalidad de vulneraciones, el concepto de interseccionalidad es muy importante, sobre todo para cuestiones de género, para cuestiones de niñez, y sobre todo para esta idea de categoría sospechosa. En el concierto de actos del Estado, los niños, niñas y adolescentes son sujetos a quienes en mayor medida se les vulneran los derechos. Pasa lo mismo con las mujeres. ¿Por qué? Hay una convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la convención CEDAW, o por qué hay una convención para erradicar todas las formas de violencia contra la mujer, Belén do Pará, porque a las pruebas me remito, en una sociedad patriarcal, profundamente patriarcal, las mujeres sufren masivas, constantes e interdependientes violaciones a sus derechos humanos, desde la violencia física y la letalidad de las acciones de los varones, que digo, el número de femicidios es escalofriante y alarmante, y por eso hay responsabilidad estatal también en la materia, porque estamos hablando de algo que está muy difundido, muy generalizado, y que es un impedimento, obviamente, para el ejercicio de cualquier vida en libertad, pero violencia económica, violencia simbólica, y volvemos al concepto de categorías sospechosas. ¿Qué es una categoría sospechosa en el derecho? ¿Y por qué es importante como una herramienta para pensarla desde la responsabilidad del Estado? Cuando hablamos de grupos, sujetos de protección específica, toda acción que tomemos invierte la carga de la prueba. Es una categoría sospechosa. Caso Fredo. ¿Se acuerdan del caso Fredo? Mujeres en igualdad contra Fredo. ¿Se acuerdan? ¿No? Un caso que condena a la firma Fredo de helados, a la heladería. El grupo Mujeres en Igualdad demanda a Fredo porque sostenía y sostuvo que había una discriminación a la hora de tomar empleados y empleadas, y que no tomaba mujeres. Bueno, hubo un caso judicial que termina con el fallo, el famoso fallo Fredo, que establece esta idea de categoría sospechosa. Cuando hay sujetos de protección específica, se invierte la carga de la prueba. El estándar de valoración de si hay o no vulneración de derechos cambia, se invierte. No es la persona cuyos derechos han sido vulnerados el que debe probar que sus derechos efectivamente fueron vulnerados, sino al revés. Es el Estado en este caso, en el caso Fredo era una firma privada, ¿no? Pero valga para el Estado perfectamente. Supongamos que un grupo de alguna población originaria quiere sostener que en el acceso a determinado derecho por parte de un Estado municipal, provincial o nacional, no importa ya, es un ejemplo hipotético, dice, yo a la hora de acceder a este derecho, a derecho a la salud, sufro una discriminación. Bueno, como los pueblos originarios son sujetos de protección específica a través de los convenios de la OIT y a través de determinados otros instrumentos internacionales que regulan sus derechos, el Estado debería probar en ese caso que efectivamente obró con apego a los estándares internacionales y que no vulneró sus derechos. No es la población originaria la que tiene que producir la prueba. Con solo alegar que sus derechos han sido vulnerados, estaríamos en presencia de una categoría sospechosa, y la categoría sospechosa opera como una garantía para quienes reclaman la garantía, valga la redundancia, de sus derechos, o se garanticen sus derechos, para que justamente frente a ese caso, frente a esa situación, puedan tener una tutela, ya sea administrativa o judicial, efectiva. Entonces aquí vemos cómo es importante conocer el derecho internacional de los derechos humanos cuando nos desempeñamos como abogados y abogadas de la administración. Esta idea de categoría sospechosa muchas veces no se tiene en cuenta, pero yo les dije que iba a conjugar este doble rol, como de abogado del Estado, pero también y sobre todo como abogado litigante, porque lo he sido, y la verdad es que la construcción de categoría sospechosa ha sido una construcción central para ganar algunos juicios.
central. Y algunos jueces y algunas juezas son renuentes a adoptarla, pero a la larga es una categoría que nos va a dar una herramienta muy valiosa. Y siempre pensemos, cuando nos toque, nos llega GD, GDEVA, tal, y estemos en presencia de un expediente, pensemos en la noción de categoría sospechosa. Pensemos si en nuestro obrar no estamos reproduciendo algún estereotipo, alguna caracterización que sea contraria a derecho, alguna cuestión que acentúe las ya vulneraciones vigentes, o que no genere esto que se conoce como interseccionalidad. ¿Qué es la interseccionalidad? Si los derechos humanos son indivisibles e interdependientes, como veníamos hablando, la interseccionalidad supone que una persona en determinado momento, en determinada coyuntura, puede sufrir varias vulneraciones de derecho a la vez. Y eso hace que nosotros tengamos que extremar los recaudos desde el Estado para justamente poder brindarles soluciones. En materia de acceso a la justicia están las 100 reglas de Brasilia de acceso a la justicia para personas en condición de vulnerabilidad. Siempre que tengamos alguna duda de si es o no una categoría sospechosa, es decir, si esa persona está dentro de un grupo pasible de ser tutelados o de que se ejerce una tutela administrativa o judicial efectiva, recurramos a las 100 reglas de Brasilia y veamos cuál es la caracterización, cuáles son los factores de atribución de esa categoría, y sobre esa base trabajemos con mayor apego a los estándares en materia de derechos humanos. Siempre. Acá la tengo al alcance. Reglas de Brasilia. Acá estamos. Por suerte Google es muy rápido. Y cuando uno accede, que las pueden ver, están en la página del ACNUR, aquí vemos todas las cuestiones, quiénes son los beneficiarios y beneficiarias de las reglas. Cuando vemos cuáles son, tenemos el concepto de personas en situación de vulnerabilidad, edad, discapacidad, pertenencia a comunidades indígenas, victimización, migración y desplazamiento interno, pobreza, género, pertenencia a minorías y privación de la libertad. Siempre que estemos desde el Estado en presencia de algún sujeto o alguna sujeta o algún grupo colectivo que esté dentro de esta caracterización, tenemos que tener especial cuidado en relación a garantizar la observancia de los estándares, principios y derechos fundamentales. Frente a cualquier persona, va de suyo, pero en este caso hay como un warning especial, específico. Estamos en presencia, como decía, de una categoría sospechosa, y nuestro obrar, eventualmente a la hora de generar responsabilidad, va a ser analizado con otro criterio, con otro factor, digamos, de ponderación probatorio. Se va a invertir la carga de la prueba, el onus probandi, digamos, va a darse vuelta, y se va a partir de la presunción de que hubo vulneración de derechos. Nosotros tendremos que acreditar que ello no fue así, y obviamente, si la situación se produjo, sabemos que el factor de atribución de responsabilidad de Estado es objetivo, directamente habremos llevado al Estado a incurrir en una posición de responsabilidad. No va a haber mucho más que discutir. Con lo cual, me parecía central que podamos ir anudando, concatenando estas miradas, estas visiones y estas caracterizaciones. Yo sé que parece una cuestión muy idílica, que parece una cuestión que no tiene mucho que ver con la práctica diaria de una oficina administrativa, pero les puedo asegurar que, porque lo he visto, porque lo he padecido, porque lo he tratado de erradicar, que esto sucede a diario, y todos, todas, seguro, están pensando en algún caso, en alguna situación que ha pasado frente a sus narices, y sobre la cual, si se intervino bien, pero eventualmente se podría haber intervenido de otra forma. A todos nos sucede, no es que yo estoy exento, porque, vuelta, no es una posición moral la mía, ni una posición pedagógica en términos de superioridad. A todos nos pasa, incluso nuestras propias acciones revisadas en perspectiva nos ponen frente al dilema de si efectivamente actuamos de acuerdo a esos estándares. Yo les voy a compartir, seguro ahí me pusieron que algunos habían leído el artículo,
para que nos tomemos 10 minutos para repasarlo, leerlo, y darle un poco la palabra a ustedes para ver qué les parece, qué disparadores surgen, y la idea es que puedan participar también, porque me gustaría escucharlos, me gustaría escucharlas, y saber qué piensan al respecto. Los tomamos 10 minutos, hasta ahí 25, y volvemos. ¿Qué les pareció? En función de lo que venimos viendo, ¿quién se Hola, copa? ¿qué tal? ¿Cómo estás, Eh, Gisela? Bien, es bastante gráfica la serie en esta cuestión que decís de la mayor gravedad por parte del Estado de ir violando cada uno de los derechos que se ve, por ejemplo, reflejado en la serie. Yo creo que en la última no solo avasalla los derechos de los Dalí, en este caso, que serían eh, los delincuentes, sino también van más allá, por cuanto ya no importa tampoco el resguardo a los rehenes. Eh, sí, bueno, por ahí voy a ir como a adelantar a los que quieren ver la serie, pero en la última entrega directamente, o sea, o todo o nada, ya intentan con la fuerza militar entrar, sin importar que estamos hablando también que hay rehenes. Sí, sí, es que es eso como lo puntualizás, digamos, es bastante gráfico, y es interesante la tensión, ¿no?, que propone, por esto que les decía del derecho del enemigo, ¿no?, como esta idea al enemigo ni justicia, ¿no?, y es peligroso porque digamos, de los desplazamientos individuales o colectivos que podemos hacer, es medios ponernos siempre en el lugar de potenciales perseguidos, ¿no?, o perseguidas. Y me parece que eso es interesante, porque cuando uno suprime el Estado de Derecho y uno deja de tener presente o en vista o en consideración todo el plexo no solo legal, convencional, constitucional, sino el plexo de garantías, lo que está haciendo es como cortar la rama sobre la que está sentado o sentada, ¿no? Porque medio como este poema que se le adjudica a Bertolt Brecht, ¿no? Primero vinieron por los judíos, pero yo no me preocupé porque no soy judío, eso, ahora vienen por mí, ya no hay nadie. Como esta dinámica, no me acuerdo cómo era, no quiero, medio que chamullé me parece, no me acuerdo cómo era el poema, pero todos lo habrán escuchado, lo habrán leído, porque es bastante trillado, no es ninguna novedad de mi parte esta cuestión, pero es como esta dinámica, ¿no? Bueno, no me importa porque no soy de ese grupo, de ese colectivo, no me pasa a mí, pero el tema es que cuando se va degradando esa institucionalidad, cuando se va degradando ese marco de ejercicio de desempeño de los derechos humanos, lo que va sucediendo es que se van erosionando los cimientos sobre los cuales está sentada nuestra propia existencia. Y esto es bastante individualista, pero me parece que es también un punto interesante, como a veces poder ponerse en el lugar de los otros y de las alteridades. Este concepto de la alteridad es un concepto que viene de la antropología, ¿no? Es el estudio, la antropología se caracterizó durante muchos años por el estudio de las alteridades, ¿no? La otredad, ¿no? El estudio de lo otro. ¿Y qué es lo otro? Aquello que no me es propio, no me es propio en términos de identidad, de identificación, de prácticas comunes y colectivas de construcción identitaria o desempeño cultural. Y es interesante pensar que nosotros podemos estar colocados en esa situación. Y que muchas veces, independientemente de que no podamos pensarlo, que no tengamos, ustedes saben que la gramática, aunque nos haya costado mucho en la escuela, el análisis sintáctico, las partes gramaticales, es estructura el pensamiento. Nosotros
Vieron que cuando pensamos es como que hablamos, ¿no? Estamos pensando y decimos, che, tendría que hacer tal cosa, le voy a decir tal cosa, y uno se va hablando. Así mismo yo hablo en voz alta, pienso en voz alta, y deben pensar que estoy medio complicado, porque quienes me escuchan aquí en mi casa me padecen. Pero digo, la gramática es estructura el pensamiento, es la estructuración, no podemos pensar por fuera de las gramáticas. Jacques Derrida, que fue un filósofo interesantísimo, decía: no hay nada fuera del texto, no podemos pensar si no es a través de las palabras. ¿Y por qué dice que no hay nada fuera del texto? Porque justamente no se puede pensar por fuera de la gramática. Pensamos a partir de una estructura gramatical, ni siquiera pensamos a través de palabras. Pensamos a través de palabras, por supuesto, pero pensamos a través de palabras dispuestas de una forma y no de otra. Y eso estructura el pensamiento. Por eso, el otro día lo escuchaba a Darío Zeta, lo conocen, el filósofo Darío Zeta, y él decía: no hay lógica más opresiva, pensando en términos de ejercicio de la libertad, que la gramática, porque nacemos con una lógica gramatical. Yo podría pensar cualquier cosa que quiera pensar, incluso por fuera de los marcos conocidos de pensamiento, lo voy a hacer a través de la gramática. Mi medium, el medio que yo tengo para acceder al mundo que me rodea, es la gramática, son los términos, digamos, los vocablos, las palabras, pero sobre todo es la gramática. Es una ley opresiva. Si yo les hablara con una estructura gramatical distinta, ustedes dirían: che, este flaco que está... O sea, no podemos. Intenten hacerlo por fuera de la gramática, de las reglas del análisis sintáctico, ¿no? Sujeto, predicado, objeto directo, objeto indirecto. Todo esto es sumamente opresivo. ¿Y por qué estaba llegando acá? Porque decía, fíjense qué loco que es pensar el pensamiento, la estructuración del pensamiento del derecho, cuando yo les contaba que Churchill, cuando llega a recorrer los campos de concentración, dice: aquí se ha cometido el delito sin nombre. Estaba hablando del genocidio, ¿no? Hoy ya podemos identificar el genocidio, podemos identificar, podemos pensarlo, podemos representarnos simbólicamente el genocidio a través de una experiencia dramática. ¿Y por qué les digo todo esto? Digo, este flaco es un delirante. No soy un delirante. Digo, cuando nosotros somos capaces de ponernos momentáneamente en un lugar distinto, entender que cuando socavamos la legalidad, cuando socavamos las garantías, cuando socavamos la institucionalidad, cuando construimos un derecho al enemigo, podemos ser los sujetos, también se genera una suerte de vigilancia en términos de derecho, una vigilancia necesaria e indispensable. Todo esto que venimos hablando es como un juego de muñecas rusas, como de mamushkas, ¿no? Si nosotros no somos capaces de ponernos en esa situación, pensar desde los zapatos del otro, de esa alteridad, de esa otredad, que tal vez no tenga nada que ver con nuestra experiencia, porque nosotros hemos tenido la suerte, tal vez, haciendo una presunción, de haber nacido dentro del patrón hegemónico, ¿no? Esto que hablábamos de la Revolución Francesa, la Revolución de los Derechos del Hombre y la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. No era cualquier persona un ciudadano en la Revolución Francesa. Era el varón blanco propietario. No había una ciudadanía en conceptos amplios. Olimpia de Gauche, lo vimos, murió en el cadalso por escribir la Declaración de los Derechos de la Mujer y Ciudadana. ¿Por qué? Porque no era considerada ciudadana. Las palabras, la gramática es estructurante. Los sentidos, la cadena de equivalencias de sentidos que se construye desde el derecho y a partir del ejercicio del derecho y de la administración es determinante. Toda lucha por el derecho es lucha por las palabras, y cada vez que aplicamos, que dictaminamos, que escribimos un dictamen, estamos utilizando palabras que vienen cargadas. Cuidado, mi palabra viene cargada. Si logramos entender eso, estaremos haciendo una tutela efectiva, una vigilancia efectiva sobre el rendimiento, sobre el desempeño de nuestra actividad estatal. Y eso es indispensable. Esto, interés superior del niño, no es prevenir el síndrome de alienación parental. No existe el síndrome de alienación parental y es una aberración jurídica. Si yo no logro concatenar esos sentidos y voy a decir: no, porque el interés superior del niño, debo dictaminar la revinculación del niño abusado con su padre abusador. Y no. Entonces, es un poco de lo que de los que veníamos hablando ahí. Antu, dice Antu, levantó la mano.
Sí, hola, ¿cómo va? Buenas tardes. ¿Cómo Justo estás? ahí alguien lo puso en el chat, pero yo cuando Sí, leía tu artículo, Cecilia Aguirre lo puso en el chat, cuando leía tu artículo, digo, cada uno de los puntos sobre los que vos haces énfasis remiten de manera directa a la dictadura cívico-militar, cívico-militar eclesiástica que puso Cecilia, eh, en la cual el derecho penal del enemigo se aplicó prácticamente como política de Estado, que fue necesaria esto que también digo, vos planteás, esta lucha por el derecho, pero también la lucha por las palabras, de mantener cierto activismo, cierta militancia vigente durante todos esos años para derrumbar esa construcción ideológica, social, gramatical de los dos demonios, de la guerra sucia, incluso eso, llevando a una condensación inevitable que deviene, por un lado, en políticas de Estado implementadas y ejecutadas, y por otro lado también a una doctrina judicial, una jurisprudencia que viene a romper también un estado de las cosas, un estado de la situación, que también, hablando un poco de lo que es la materia esta, de alguna manera previene en gran medida responsabilidad del Estado argentino por esas violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura, ¿no? Solamente eso. está buenísimo lo que decís, e incluso esta construcción, cuando vos recién nombrabas la teoría de los dos demonios, ¿no? Cómo se utilizó, en todo caso, esta idea para intentar justificar una cuestión que bajo ningún punto de vista puede ser equiparada, ¿no? El Estado no puede violar derechos humanos aún frente a una situación extrema, digamos. Incluso los instrumentos internacionales de promoción y protección de los derechos humanos, esto lo veíamos, y lo pueden ver en los distintos instrumentos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, por ejemplo, hay derechos que pueden ser suspendidos, pero frente a esa suspensión tiene que regir el lapso temporal por el cual va a ser suspendido, y hay derechos que no son susceptibles ni siquiera de ser suspendidos en un estado de excepción o de emergencia. Cuando digo estado de excepción hablo en términos de Giorgio Agamben, que es un término que habla justamente del momento en que el Estado de Derecho suprime las garantías y pasa a regir una forma de estatalidad de excepción en donde el ejercicio del poder es desprovisto, despojado de los marcos legales de actuación. Entonces, digo, ya hay sobrada literatura sobre esto. El Estado no puede hacer. ¿Por qué hablamos de terrorismo de Estado? ¿Por qué hablamos de Estado genocida? ¿Por qué hablamos de criminalidad estatal durante la dictadura cívico-militar? Porque los medios utilizados fueron medios que están por fuera de cualquier norma y que constituyen crímenes gravísimos contra la humanidad, ni siquiera crímenes solamente en perjuicio de las víctimas, que han sido muchas, sino contra la humanidad. Es una alteración del orden jurídico internacional, porque justamente constituye una afrenta a todo eso que hemos construido o sabido construir, aún con las dificultades del caso, como un gran consenso internacional respecto a cuáles son los límites que debe observar el Estado. Por ahí había un mensaje también Sí, un de, poco, perdón. de Romina. No es necesario ver La Casa de Papel, con leer La Casa Memorándum de lo que pasó con los arrepentidos, el silencio de la Corte Suprema, basta para saber lo que no hay que hacer. Bueno, a ver, lo de La Casa de Papel es una propuesta a partir de un producto de divulgación de las industrias culturales, poder utilizar como disparadores, ¿no? Volvemos. Cuando se vulneran determinadas garantías básicas, independientemente de la posición, de la mirada que cada quien pueda tener sobre la política, o sea, lo peor que nos puede haber pasado como sociedad es politizar el desempeño de la justicia. Me parece que ahí hay unas cuestiones sobre las cuales tenemos que, sea quien sea la persona llevada al banquillo de los acusados, sobre todo en derecho penal, tiene que haber un imperio total de las garantías. De hecho, lo sostengo, yo se los comenté, soy abogado de los excombatientes de Malvinas, represento a más de 120 víctimas de tortura durante la guerra de Malvinas, y tengo denunciados a 95 militares en el Juzgado Federal de Río Grande, y así todo, siempre en cada audiencia, en cada interpelación que me han realizado como abogado querellante, sostengo lo mismo. A los 95 militares denunciados, todas las garantías, digamos, que sea un tribunal oral competente con la garantía de juez natural,
quienes juzguen y una vez producida la prueba en el marco de un juicio oral y público, determine la responsabilidad penal. Eso es clave para cualquier ejercicio humano y humanizado de nuestra profesión. Me parece que es algo que tenemos que asumir como un mantra por esto, porque no quiero reproducir lo que nos han hecho, ¿no? Entonces hay que ser mejores. Bueno, tramo final. A mí me importaba, o me resultaba importante que podamos pensar, que podamos... ¿alguien más quiere decir algo sobre el artículo? ¿Quiere alguna reflexión, alguna cuestión que haya surgido? La idea fue tratar de ponerles lo más incómodos e incómodas posible, como para pensar, como para que surjan disparadores, que puedan eventualmente sugerir o motivar alguna cuestión también en otros ámbitos. ¿Alguien? Yo me engancho hablando y... ¿no? Bueno. Como les decía, la idea era poder introducir esta mirada. Creo que María Paz, el próximo encuentro, más allá de las cuestiones estrictamente vinculadas al programa de la materia, les va a hablar también de un proceso que viene llevando adelante, que es muy interesante, los juicios por la verdad en materia de abuso sexual infantil, cuestiones que nos tienen que llevar a pensar. ¿Con qué me sentiría plenamente satisfecho como docente de esta materia? Con que, además de conocer los fundamentos mínimos del programa y demás, podamos pensar que el derecho y el ejercicio del derecho es una práctica performativa. Y la performatividad tiene que ver con entender que lo que nos ha venido dado no es más que esto, no es más que una cuestión que está ahí y que puede ser modificada. Muchas veces la explicación, el diagnóstico de cómo es la situación, no, esto es así. Bueno, sí, es así, pero podría ser de otra manera. Me parece que cualquier chispita que pueda haber prendido es importante. Me queda una última cuestión, porque no nos va a dar el tiempo, que tiene que ver con hablar de cuáles son los caminos que podemos emprender a la hora de, digamos, de reclamar una vulneración, cuál es la responsabilidad que le puede caber al Estado en sede internacional. Hablábamos en el encuentro pasado de los dos grandes sistemas que rigen el derecho relacionado con los derechos humanos en Argentina, el sistema interamericano, que es el vertebrado alrededor de la OEA y la Organización de Estados Americanos, con dos grandes organismos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es un órgano de la OEA, está dentro de la Carta Orgánica de la OEA, es un órgano que entiende sobre la vigencia de los derechos humanos en todo el territorio de los países miembros de la OEA, y está la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es un órgano de tratado. ¿Cuál es la diferencia? Esto es importante. Aquellos estados que no han reconocido, ratificado los tratados, o que no han reconocido y ratificado la competencia contenciosa de la Corte Interamericana, están excluidos de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso de Estados Unidos. Estados Unidos no ha reconocido la competencia contenciosa de la Corte Interamericana, con lo cual Estados Unidos puede ser evaluado por la Comisión Interamericana, más no por la Corte Interamericana. Esto es importante, saberlo, conocerlo como estructura. Y después está el sistema universal, el sistema vertebrado alrededor de la Organización de las Naciones Unidas, que tiene una multiplicidad de órganos. El Comité de Derechos Humanos, que es el órgano que entiende del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es el órgano que entiende del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité contra la Tortura, que es el órgano que entiende sobre la Convención contra la Tortura, el Comité CEDAW, que es el órgano que entiende la Convención CEDAW, y así sucesivamente, conforme van surgiendo nuevos instrumentos, se va creando el órgano. Los estados deben ratificar esos instrumentos y además ratificar la competencia de los órganos de tratado. La República Argentina en eso, y es importante que lo tengan como concepto central, es un país de avanzada en materia de ratificación de instrumentos internacionales, es de los países que más instrumentos internacionales ha ratificado, pero además la asunción de la ratificación, y asunción de la competencia de los distintos órganos de tratado. Es decir, vamos a suponer,
¿Hay un caso de discriminación contra las mujeres? Bueno, hoy una mujer que es víctima de discriminación o de algún acto discriminatorio por parte del Estado o en alguna esfera de su vida en la que el Estado debió garantizar esa no discriminación, puede, además de recurrir internamente y agotar la vía interna de todo país, puede acudir a distintos órganos. ¿A cuáles? A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque está la Convención de Belén do Pará, porque están los derechos instrumentados en la Declaración de los Derechos del Hombre y de los Derechos Humanos americana. Puede acudir al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, o puede acudir al Comité CEDAW. El caso del MR, que yo les puse para que puedan leer, es un caso de una, ya lo vimos el encuentro pasado, de una chica que había sido abusada, en el marco de eso había quedado embarazada, fue al hospital de Guernica, que era su territorio, se le denegó la práctica del aborto, que estaba autorizado por el Código Penal, vino al Hospital San Martín de la Plata, y los médicos y las médicas del hospital realizaron una intervención judicial. En primera instancia se dijo que frente al abuso, que ya era una vulneración de derechos, no se podía continuar con otra vulneración de derechos como la interrupción del embarazo. La chica había llegado, el MR, con 14.5 semanas de gestación. Esto fue a la Cámara, que ratificó el fallo de primera instancia, y la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires dijo: no, momento, esto es una aberración, este tipo de prácticas están legisladas en el Código Penal, no requieren autorización judicial. ¿Qué pasó? Cuando se da vuelta y va con ese fallo, llevaba 20 semanas, y en el Hospital San Martín le dijeron: no podemos interrumpir el embarazo porque está fuera de término. Con lo cual, esta persona tuvo que interrumpir su embarazo en forma clandestina, obviamente exponiendo su vida, su integridad, su salud física, psíquica y mental. Y este caso, que fue patrocinado en su momento por una organización, CLADEM, que en ese momento estaba integrada por Estela Díaz, actual ministra de las Mujeres de la Provincia de Buenos Aires, de todas las vías que dije que tenían para optar, optaron por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas terminó con un dictamen condenatorio para la República Argentina por violación a los derechos humanos. Y aquí vienen dos conceptos que son muy interesantes. En el plano del derecho internacional, la responsabilidad del Estado, además del juzgamiento, admite la reparación, y es siempre la reparación integral. La reparación integral consta de dos cuestiones: la reparación que tienda a intentar volver al estado previo al momento de vulneración de derechos, pero sobre todo la adopción de garantías de no repetición. Y esto es un rasgo importante, porque los estados no solo deben cumplir, en aquellos casos en los que han vulnerado derechos fundamentales, con reparaciones particulares, que puede ser una indemnización, puede ser un pedido de disculpas, puede ser alguna cuestión relacionada con el derecho a la educación, a la vivienda. En el caso del MR fueron todos estos: derecho a la vivienda, el Estado le garantizó una vivienda a esta niña, que vio obviamente el derecho humano a su proyecto de vida vulnerado, el derecho a la vivienda, le garantizó el derecho a la educación, le pagó una indemnización en términos de reparación pecuniaria que incluyó un montón de rubros: daño emergente, daño moral, una composición muy interesante que se puede ver en el dictamen, pero sobre todo, instó al Estado a asumir garantías de no repetición. ¿En qué se plasmaron? En un pedido de disculpas público de la provincia de Buenos Aires a la niña y a su madre, que fue quien la representó, en una exteriorización de voluntad y en el trabajo del protocolo de interrupción voluntaria de embarazo que rigió antes de la sanción de la ley en provincia de Buenos Aires. Entonces, fíjense cómo, más allá del caso puntual, generalmente cuando existe una vulneración de derechos humanos por parte de la administración, por parte de algún poder del Estado, aquí fíjense, me resulta súper gráfico el caso del MR y súper interesante para que lo puedan ver y estudiar, porque hay vulneración por parte de la administración, estamos hablando del Hospital San Martín, un hospital público, pero también y sobre todo el Poder Judicial, atravesó por 3 instancias judiciales que, si bien en el transcurso de un mes llegó de primera instancia a Suprema Corte y obtuvo un pronunciamiento, generó una dilación innecesaria y una exteriorización de conducta judicial innecesaria que implicó vulneración de derechos humanos.
Entonces aquí hubo una concatenación por parte del Estado in totum, en pleno, que generó obviamente un perjuicio para una niña que además estaba amparada por una norma, que era el Código Penal, artículo 86, inciso segundo, abortos no punibles, que no requerían autorización judicial. Entonces, la reparación es integral, y es importante pensarlo, y es importante entenderlo, y es importante entender que además de ello, el Estado tiene que cubrir las costas de aquellas personas que debieron acudir a una instancia internacional para que se reconozca la vulneración de derechos y se propenda a la reparación integral. Estos son conceptos centrales para volver a entender. Yo, para ir cerrando y haciendo una caracterización, ya nos vamos a ver directamente el martes próximo, para que ustedes nos cuenten el laburo que hicieron en función de un caso específico que les vamos a dar. Quería poner el énfasis en estas dimensiones. Ojalá que estos dos encuentros, que fueron más de contenido teórico, pero con una mirada práctica, con una mirada que incluyera estas cuestiones puntuales, les haya servido, les haya hecho de utilidad. Desde ya que, independientemente de la plataforma de la ECAE y del contacto que nos pueda quedar, yo estoy entera a disposición, porque me parece importante que podamos generar, quienes tenemos esta mirada, quienes tenemos esta visión, una red para compartir a veces criterios, para compartir esto que les dije hoy y les nombré, y me quedé sin tiempo, pero los voy a esbozar así brevemente, que es esta idea del framing, esta idea del encuadre. Es muy importante que pensemos que los casos que llegan podemos encuadrarlos, darles un marco, un framing distinto. Y el mejor framing, la mejor forma de hacer un encuadre es yendo de lo general a lo particular y no viceversa. No empezando por el reglamento, no empezando por la regulación, sino empezando por la convención y tratando de hacer foco desde lo general, desde la norma más abstracta, desde la norma más declamatoria, hasta la norma más puntual, ya sea una resolución, un decreto, una disposición y demás. La forma de no chingarle, que yo he encontrado, tal vez hay otras, no digo, no soy depositario de la verdad universal ni mucho menos, pero de no chingarle es empezar por el derecho en general, por la convención, por el pacto, el tratado en general, tratar de encuadrar de qué derechos hablo. Cuando a mí me llega un caso, y esto es desde la experiencia profesional, tratar de transmitírselos, es ver qué derechos están en juego. Che, llegó este caso, bueno, mirá, es una persona con discapacidad, ok, listo. Acá tenemos un primer punto que hay que atender. Está hablando de derecho a la vivienda, ok, listo. ¿Cuáles son los estándares? ¿Cuál es su situación específica? Además, hay una cuestión de derecho al agua, que hace al derecho a la vivienda, porque el derecho a la vivienda digna comporta la garantía del acceso a los servicios públicos esenciales. Listo, bueno, son estos tres derechos los que están en juego, es esta persona o este grupo de personas, listo. ¿Qué normas tengo? Bueno, me voy. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. ¿Qué dice? Derecho a la vivienda digna, listo. Observaciones generales. Me voy al comité de... Estas son las observaciones generales. El derecho a la vivienda digna dice que se compone de los servicios públicos, de la zaraza. Además está la Convención de los Derechos de la Persona con Discapacidad. ¿Qué dice? Pum, me voy. En este caso puntual, ¿cómo funciona la interseccionalidad? ¿Por qué hablar de derecho a la vivienda y hablar de persona con discapacidad genera una obligación que se acrecienta en relación al Estado? ¿Cuáles son los puntos? Listo. Después, ¿qué norma interna tengo? Ninguna. O sí, tengo este decreto del año 2008 que dice que zaraza. Bueno, listo. Sobre esa base hago la interpretación, siempre de lo general a lo particular. Siempre tratando de entender que tengo que aplicar una perspectiva pro persona. ¿Qué es la perspectiva pro persona? El Estado tiene la obligación de ponerse en su faz interpretativa, en su faz, es decir, hermenéutica, en su faz axiológica, es decir, valorativa, y en su faz teleológica, es decir, con el arreglo a los fines que persigue, en la postura que garantice en mayor medida los derechos de la persona. Y tiene que tender a otro concepto central en materia de derechos humanos, que es la fertilización cruzada. ¿Qué es la fertilización cruzada y la garantía pro persona en materia de derechos humanos para el encuadre, para el framing de un caso concreto? Entender que si yo no tengo a mano una ley, un decreto, una disposición, un algo que me permita garantizar ese derecho, lo tengo que tomar de otro lado.
pero no puedo hacerme el sota. No puedo decir, no hay ley de acceso a la vivienda digna, entonces me voy porque nada, no hay. Entonces listo, nada, date vuelta y seguí, qué sé yo, peregrina. Tengo que encontrarlo de otro lado. Y si esa persona se va y yo no le resolví el problema, puedo llevar al Estado a que sea condenado. Pero lo que más me importa, más allá de la condena del Estado y de la responsabilidad del Estado, que es el motivo de la materia, es que empecemos a pensar que nuestra misión dentro de la administración pública es tratar de evitar y mitigar el sufrimiento humano. Las personas sufren y sufren mucho estas cuestiones, sufren mucho la discriminación, sufren mucho la falta de consideración y tal vez ustedes hayan tenido la oportunidad de hablar con personas que, como caracterizaba Galeano en forma poética, muchas veces son tratados como nadie por el Estado, y la verdad es que cuando encuentran una cara amigable, una sonrisa del otro lado, una solución, cuando hay alguien que se pone en el lugar de esa persona y trata por todos los medios a su alcance de generar una respuesta, la verdad es que el cambio en su vida es significativo. Entonces, los invito a pensar en esta clave. Pueden no estar de acuerdo con nada de lo que dije, pues puede haber parecido una tontería la mayor parte de las cuestiones que esbocé, pero me parecía importante compartir esta mirada del derecho, esta mirada de la responsabilidad del Estado, y nos veremos el otro martes, el que viene, ya para trabajar directamente con sus producciones. Muchas gracias.